Hmm, Bueno, estamos de nuevo en vivo. Parece que hay de nuevo problemas con esta onda. Bueno, vamos a... Por favor, vamos a seguir esperando que se conecten y un instante, una disculpa aquí. Tenemos una persona conectada. Uh-huh. Ok, tenemos 5 personas. Doctor Iván, disculpen aquí las cuestiones técnicas. Yo creo que vamos a empezar de una vez. 5, 6. Ok, tenemos 10 de nuevo. Y doctor Iván, saludos. Bueno, pues comenzamos de nuevo, ¿no? Decíamos que este año la UABA puso el lema para la Semana Mundial de Lactancia Materna de Empoderémonos, hagamos posible la lactancia materna. Sí, esta plática va dirigida al personal de salud. La idea es compartir puntos muy básicos acerca de lo que debemos saber para identificar si tenemos que hacer alguna intervención o no sobre una lactancia, si hay puntos para referir y si realmente está en algún momento indicado o no ayudarnos de algún otro elemento como la suplementación o hacer algo con una lactancia que por lo demás en la mayoría de los casos no tiene que dar problema. Decíamos, no tenemos ningún conflicto de interés, nuestra plática no está patrocinada por nada ni nadie, ¿sí? Y hablamos de la lactancia materna hacia los profesionales de salud de forma repetida, año con año, o a cada rato ya hasta de una forma pesada o chocante, ¿no? Porque hacia el médico o hacia quien sustenta con un título como pediatra, es a quien le van a preguntar, ¿no? El médico de primer contacto se siente con la obligación de siempre tener la respuesta, ¿no? Y la verdad ante un requerimiento del paciente, cuando la verdad es que durante nuestra formación, como médicos generales y como pediatras, o al menos a mí que terminé hace 10 años, ¿no? No, pues el punto de la lactancia a lo mejor se vio algunos minutos en una clase en la que estaba posguardia y realmente salíamos corrigiendo hiponatremias y manejando el PALS y salieron muchas cosas muy importantes, por supuesto también, pero la lactancia muchas veces se dejó de lado, ¿no? Sabíamos mucho de fórmulas, pero sabíamos poco de lactancia. Y otra cosa importante es que el personal de salud no manejamos siempre los mismos conceptos, ¿sí? O sea, no decimos 2 y 2 es 4, todos. Realmente tenemos diferentes conceptos hacia nuestra población. Atendemos a una familia y a lo mejor le va según el pediatra que le toque con la lactancia. Y puede ser que le diga cosas distintas cuando no tenemos por qué tener dudas si ya hay criterios establecidos y ya hay pronunciamientos y lineamientos y guías de práctica clínica, ¿sí? Entonces, y la otra es, a lo mejor lo sabemos, pero es congruente nuestra receta, nuestro expediente, ¿sí? Con lo que decimos y lo que hacemos, ¿sí? Realmente, si estamos diciendo que el suplementar, el utilizar fórmula, a lo mejor está justificado en menos del 5% de la población, así manejamos nuestros expedientes, esa es nuestra casuística de fórmula en nuestra consulta. Entonces, ¿por qué sucede esto, no? Entonces, ¿por qué hablamos de lactancia materna? Porque es de las actividades preventivas que podemos promover desde nuestro consultorio, ¿no? Habíamos dicho en la plática anterior, o en una de las pláticas anteriores, que la lactancia materna, junto con las vacunas y el acceso a agua segura, ¿sí? Pues van a ser las medidas que van a salvar más vidas y que salvan más vidas de niños año con año, ¿no? Entonces, también, o sea, además de salvar vidas, pues es una cuestión que va a generar también un ahorro, y no solamente el ahorro que se está promoviendo en cuestión monetaria, ¿no? Sino un ahorro
en enfermedad, en sufrimiento, en muerte, ¿no? Y que sí, también no necesitaríamos tener, ¿sí?, tantos servicios de especializados de urgencias de segundo o tercer nivel si el primer nivel estuviera bien atendido. Y la lactancia materna disminuye la morbilidad de un país y la mortalidad infantil de una manera impresionante. Entonces, hasta por conveniencia económica, administrativa, pues nos convendría tener tasas más altas de lactancia materna, ¿sí? Bueno, y yéndonos a estos números, pues se estima que a nivel mundial, ¿sí?, podrían evitarse anualmente 830,000 muertes si los recién nacidos recibieran leche materna en la primera hora de vida, ¿no? Y estos son estudios recientes, respaldados por información de UNICEF. En 2013, la organización no gubernamental Save the Children hizo una revisión de todo lo publicado acerca del impacto socioeconómico de la lactancia materna y rescata este dato, ¿no? ¿Sí? En México, ¿sí?, el 18% de los niños son alimentados al pecho en la primera hora de vida, ¿sí? 2 de cada 10, cuando la recomendación, pues ustedes me dirán cuál es, ¿no?, para tomar el pecho en la primera hora de vida. Un bebé que recibe leche materna, ¿sí?, en su primera hora de vida, ¿sí?, tiene 3 veces más posibilidades de sobrevivir que el que lo hace hasta un día después, ¿sí? O sea, el bebé que nace y le dan fórmula porque dicen que la mamá no tiene leche, que no le ha bajado la leche, pues está en mayor riesgo, ¿no? Y es la historia de, cuando hacemos nuestras historias clínicas, ¿sí?, le preguntamos a la mamá, ¿y toma pecho o tomó pecho? Sí. ¿Solamente pecho? Sí, solo pecho. Y de verdad no tomó ni siquiera el primer día en el hospital. Bueno, sí, le dimos biberón los primeros 2 días en lo que me bajaba la leche porque no tenía. Bueno, pues ese no dar el pecho, no poner el niño al pecho las primeras 24 48 horas, pues ya es un factor de riesgo, ¿no? Y por supuesto que se influencia más por el ambiente en el que estemos, pero pues se refleja en la mortalidad que comentábamos, 830,000 muertes anuales que nos podríamos evitar, ¿sí? En nuestro país, ¿sí?, teníamos el conteo en 2013 de 5,000 muertes, ¿sí?, en el primer día de vida. Y en ese mismo año se ha llegado a calcular que anualmente ha habido 1.4 millones de defunciones infantiles porque tuvieron una lactancia subóptima, ¿sí? Sí se les dio lactancia materna, pero no de la forma que está indicada, ¿no? Ahora, este dato es muy interesante. Pensamos que las zonas rurales, ¿sí?, son la reserva de las buenas prácticas de alimentación, lo cual no es cierto. Esto es así como romantizar, ¿no? Romanticizar, no sé, como ser romántica la pobreza. Decimos, no, es que son pobres y todos los indígenas dan pecho porque son indígenas y son muy sabios. Pues fíjense que no. El mayor consumo de refrescos y cosas que no son saludables, pues se dan en nuestras comunidades más marginadas. Y en este estudio que hizo Save the Children, se demostró que la reducción de la lactancia de 2000 a 2012, ¿sí?, de 2006 a 2012, perdón, se dio de mayor forma, ¿sí?, en las zonas rurales, ¿sí?, más que en la zona urbana. O sea, está disminuyendo más la lactancia y seguramente más de 2 dirán, bueno, estamos ya ahorita en 2019, ya se actualizó esto. Desafortunadamente, la última encuesta y los últimos datos que salieron en 2017, ¿sí?, ya fueron con una encuesta del Instituto Nacional de Salud Pública y de UNICEF, cuando la que se llevaba anteriormente de manera secuencial era la ENSANUT, ¿sí? Y después de la ENSANUT de 2012, que tenía el apartado de lactancia muy completo, la siguiente versión ya no lo tenía. Entonces, se están diciendo ahorita algunas cuestiones estadísticas que no son tan exactas, ¿sí? A ver si estamos por acá. Bueno, sí, les decía, la información que teníamos en 2012 era que en México los lactantes tomaban seno materno, ¿sí?, hasta los 6 meses de edad, únicamente en un 14% de la población. O sea, 14% de los niños tomaban el pecho hasta los 6 meses, ¿sí? Ya después, ya no.
y en 2017 nos dicen que aumentó al 30%, ¿no? De una forma así brutal, pero pues es una encuesta con otra metodología, ¿sí? Que la hacen organismos distintos, entonces pues estamos midiendo con distintas reglas, ¿no? Por eso son tan importantes los sistemas de evaluación que manejen las mismas variables, ¿no? Cuestión que pues no está sucediendo. A nivel mundial, ¿sí? 43% de las muertes en niñas y niños menores de 5 años ocurren en el primer mes de vida, ¿sí? En México el 46%, son estas muertes que decimos muertes en el periodo perinatal, ¿no? Que son de las principales causas de muertes en menores de 5 años, ¿sí? Las muertes originadas en el periodo perinatal, ¿sí? Que podrían y que se ven disminuidas con una adecuada práctica de la lactancia. Entonces, vamos a tomar como válido esta última cifra con las encuestas de mejor metodología para ver la lactancia materna hasta los 6 meses. Estábamos en ese momento en el penúltimo lugar, en el deshonroso penúltimo lugar, junto con República Dominicana, ¿sí? Y en cuanto a obesidad infantil, lo más reciente que tenemos son estos datos de la OMS, en las que nos encontramos dentro de los primeros lugares, ¿no? En el continente americano, en el tercer lugar, tantito por debajo de Chile y Estados Unidos, ¿sí? En cuanto a obesidad entre los 5 y los 9 años. Entonces, últimos lugares de lactancia y campeones en obesidad infantil, ¿no? Entonces, tendrá algo que ver. ¿Lo estamos haciendo bien? ¿Podemos hacerlo mejor? Y bueno, aquí algo muy importante. Cuando nosotros como personal de salud, entre nosotros y ante los usuarios, hablamos de lactancia materna, pues ya se nos ha hecho el discurso repetitivo de hablar de las ventajas de la lactancia materna exclusiva, ¿no? Y de decir que la leche materna es lo mejor para el niño, ¿no? Entonces, cuando usamos este lenguaje de que es lo mejor, ¿sí? Y una madre tiene algún bache, algún tropiezo, ¿sí? Alguna dificultad en su lactancia materna, ¿sí? Podemos dar el mensaje de que, bueno, no es lo mejor, pero hay otras opciones, ¿sí? Entonces, ¿no? O sea, hay que cambiar el lenguaje. O sea, la lactancia materna no podemos decir que es lo mejor para el recién nacido y para el lactante. O sea, es el mínimo indispensable, es el estándar. Eso es, ¿sí? O sea, es lo que tiene que comer el humano, leche humana, ¿sí? O sea, y no decir, es que el niño que toma fórmula le va mejor en esto y lo otro. No, vamos a cambiar el lenguaje. ¿Por qué no decimos, por qué nos da miedo decir, el niño alimentado con fórmula, ¿sí? Tiene riesgos, ¿sí? O sea, la alimentación con fórmula es riesgosa, ¿sí? Y en el momento en que hablemos de lactancia a nuestros médicos en formación, ¿sí? O a nuestros pacientes, es hacerles claro esta cuestión. O sea, hay un riesgo en el uso de la fórmula y como con cualquier medicamento, porque eso debería de ser, eso es la fórmula, o así debería de ser visto, como un medicamento, ¿sí? Todos los medicamentos tienen sus riesgos de sus efectos secundarios, ¿sí? Sí existen, pero cuando son necesarios, qué bien que existe y fantástico que hace 60 años más o menos, entre 50 y 60 años, se inventó la fórmula y salvó muchas vidas, pero sucede como con las cesáreas. Las cesáreas eran intervenciones, ¿sí? Que se hacían para salvar vidas y que salvaban vidas, pero ahora está al revés. Ahora, la mayoría de los niños que ni lo necesitan nacen por cesárea, ¿sí? Entonces, lo que era una intervención excepcional, ¿sí? Se convierte en la norma, ¿sí? ¿Por qué motivos? Pues ya lo sabemos, ¿no? O sea, el dinero que mueve al mundo, pero menos del 5% de las mujeres son las que llegan a presentar, o de los binomios, son los que llegan a presentar una situación en la que se requiera, ¿sí? La fórmula, ¿sí? O sea, más del 95% de las mujeres pueden amamantar o podría amamantar sin problemas, ¿sí? Si recibiera un adecuado asesoramiento y un adecuado apoyo en su entorno más cercano y social. Entonces, los riesgos y desventajas de la alimentación con fórmulas, ¿sí? Están a todos los niveles. En el corto y mediano plazo, pues un niño alimentado con fórmula tiene 15 veces más probabilidades de morir de neumonía, ¿sí? Tiene 11 veces más posibilidades de fallecer por diarrea, o sea, al que le da diarrea y que come fórmula, se muere 11 veces más, ¿sí? Estas 830,000 muertes anuales que se han calculado por UNICEF, ¿sí? Ya las mencionamos, ¿sí? Procesos infecciosos como otitis media, ¿sí? 23 a 50% mayor riesgo, dependiendo de las series que se revisen. Dermatitis atópica, ¿sí? Hasta un 42% de mayor
riesgo en niños con antecedentes. Aquí está mal la diapositiva, es menor sin los antecedentes, ¿sí? En el caso de infecciones gastrointestinales, también los niños que toman fórmula tienen 64% mayor riesgo de morir. Estamos hablando de lactantes, ¿sí? Infecciones de vías respiratorias en aquellos lactantes alimentados con fórmula tienen un mayor riesgo de hospitalización, ¿sí? Hay un mayor riesgo de presentar asma en los niños alimentados con fórmula, y cuando hay antecedentes familiares, este riesgo aumenta de un 27 a un 40%, ¿sí? Y la enterocolitis necrosante también, ¿no? O sea, y esto lo sabemos porque, además de los problemas que pueden haber en la preparación de la fórmula, se sabe que puede haber, y hasta en el códex de comercialización de sucedáneos, hay una carga bacteriana aceptada, mínima, en el muestreo de fórmulas, ¿no? Así como dicen, en el agua podemos tener ciertas cantidades de E. coli, es aceptable, ¿no? O para ir a nadar a una playa, decimos, hay tanto, es aceptable. Igual en las fórmulas puede haber una cuestión mínima, pero se sabe, ¿sí? Que existen ciertas bacterias que al momento de preparar la fórmula, y peor aún cuando se prepara con agua tibia o agua caliente, pues es un caldo de cultivo en el que se da un riesgo elevadísimo, ¿no? De enterocolitis. Y ustedes mejor que yo, ustedes que trabajan en las unidades de cuidados intensivos neonatales, podrían decirme, sí, efectivamente, los niños que ingresaron por enterocolitis necrosante, vemos una mayor proporción en aquellos alimentados con fórmula. ¿Sí? La muerte súbita del lactante, hay un mayor riesgo, 50% mayor de riesgo en los niños alimentados con fórmula de presentarla, ¿sí? El cáncer, ¿sí? También la leucemia está también reportado por estudios avalados por la OMS, ¿sí? Un 15% mayor de riesgo de leucemia mieloblástica aguda y 19% mayor de leucemia linfoblástica aguda, ¿sí? Cáncer. Y el desarrollo cognitivo, pues también es muy, muy interesante y también, pues muy lógico, ¿no? Que si sabemos que los primeros 2 años de vida es cuando se da la mayor parte de la maduración, el crecimiento del tejido nervioso, de la masa encefálica, ¿sí? Reciben una alimentación que no es adecuada, pues tenemos un desarrollo cognitivo menor en aquellos alimentados con fórmula, ¿no? Hasta 5 puntos menos de coeficiente intelectual en los niños alimentados con fórmula, que son niños a término. En los niños prematuros, ¿sí? Se han visto hasta un 8% de diferencia de coeficiente intelectual, ¿sí? Entonces, imagínense, ¿no? O sea, 8 puntos de coeficiente intelectual, pues no son nada despreciables para nada, ¿no? O sea, para un puesto de trabajo, para un futuro académico, ¿no? Y estos son efectos que se miden en la vida adulta, ¿sí? Recientemente, creo que un poquito más adelante lo tenemos, ¿sí? En 2015 se reportó, salió este artículo en Lancet, en el que se mide coeficiente intelectual, pero no solamente eso, o sea, otras pruebas de inteligencia, nivel de ingreso, nivel educativo, ¿sí? Calidad de vida, en la edad adulta, hasta los 30 años de edad, y ven en estos aspectos quiénes recibieron lactancia, quiénes no recibieron lactancia materna, ¿sí? Y cómo les fue, quitando todos los factores confusores estadísticos, ¿sí? Que sí, efectivamente, tiene este impacto hasta los 30 años de vida, ¿sí? Y también, pues, en el más largo plazo, ¿sí? El riesgo de obesidad, hipertensión, dislipidemias, ¿sí? Diabetes tipo 2, ¿no? Infarto agudo del miocardio y EBC, ¿no? Entonces, combinando estos factores de riesgo, ¿sí? En el estudio de Framingham, ya no recuerdo, no sé si fue en la segunda o tercera generación en la que ya empezaron a medir la lactancia materna, y también se vio que hay un mayor riesgo cardiovascular, ¿sí? Asociado a la alimentación con fórmula. Y estamos hablando de los niños, ¿sí? Que son alimentados. Pero y la salud de las madres, pues también es algo que tendríamos que decirle a las madres, ¿sí? O sea, aquí la publicidad de las fórmulas, que ya hasta ahora hasta nos está apareciendo en Facebook otra vez, pues lo venden como Coca-Cola, ¿no? Y como dice mi amigo y colega, pues vender felicidad, ¿no? Y nos venden aquí que es lo mismo, ¿no? Alimentar de una forma o la otra, con fórmula o con pecho, ¿sí? Y no nos dicen que hay un riesgo para la madre también, ¿sí? ¿Riesgo de qué? De sangrado, mayor sangrado posparto, mayor depresión posparto, sí, cáncer,
¿sí? De mama, hasta 28% mayor riesgo en las madres que no, que no dan pecho, las madres que utilizan fórmula, mayor riesgo de cáncer de ovario, hasta 21% en las madres que alimentan con fórmula a sus bebés y de diabetes tipo 2. Entonces, vamos a seguir hablando de las ventajas de la lactancia materna, o tendría realmente más impacto que habláramos de los riesgos de la fórmula, ¿no? Entonces, aquí a la derecha, pues está este meme, ¿no? Pues, esta advertencia que deberían de vendernos así como los cigarros, ¿no? Las fórmulas de venta libre, ¿no? Porque ni siquiera con receta, ¿no? O sea, se llegan y se compran así en la farmacia o en la tienda del supermercado, ¿no? Cuando realmente debería de dar una indicación médica y nosotros deberíamos decirle a las usuarias, ¿sí? Que este producto pues es de riesgo para la salud de los bebés y de la mamá. Y entonces, de verdad que la pensarían dos veces, o sea, de verdad que disminuirían el riesgo. ¿Cuántas veces no nos ha pasado a nosotros en la consulta que el bebé está alimentado con leche materna de manera exclusiva, ¿sí? Y de repente se desaparece, ya no va a su control de crecimiento y desarrollo, regresa tal vez en 2 meses y resulta que ya le empezó fórmula hace un mes por X o Y, o porque le dijo algún familiar alguna cuestión, y pues realmente pues fue a la tienda y nadie le advirtió, ¿no? Bueno, y pues todos estos datos aburridos, tan aburridos como una puñalada en la espalda, de los riesgos de la lactancia materna, pues están sustentados en estas publicaciones de la OMS y la OPS, ¿sí? Estas revisiones sistemáticas, más o menos, ha ido variando, pero cada 5, cada 10 años, sacan de nuevo la revisión sistemática de todos los efectos a largo plazo de la lactancia. Y bueno, y entonces, una de las cosas que decíamos en las primeras diapositivas era la cuestión de manejar los mismos conceptos, ¿sí? Y aquí sí... No, pero bueno, la verdad es que ni me voy a mover a otra pantalla, no va a ser que se pierda la conexión, pero hoy por la mañana tuve la oportunidad de dar esta plática en un hospital regional y preguntábamos, bueno, entonces, ¿cuál es la recomendación acerca de la duración de la lactancia materna, ¿no? Y esto ya se ha ido generalizando el conocimiento, pero de todos modos, de las 3 personas que levantaron la mano y contestaron, pues contestaron 3 cosas parecidas, pero distintas, ¿sí? Y la persona que aparentemente tenía mayor formación, ¿no? Pues decía, se tiene que dar lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses, a partir de los 6 meses junto con los alimentos, ¿sí? Y después del año, o más allá o hasta los 2 años, o más en situaciones de riesgo. Y ahí sí dijimos, caray, a ver, ¿cómo que en situaciones de riesgo? O sea, entonces para algunos sí se le puede dar después de los 2 años y para otros no, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las indicaciones que tenemos que manejar, así como 2 y 2 es 4, ¿sí? O como los criterios del Kawasaki, que no sabíamos o que no sabemos muy bien, supuestamente, ¿no? O de lo que sea, ¿sí? Pues son criterios bien establecidos, ¿no? Y que tenemos que manejar todos las recomendaciones de la lactancia. ¿Cuáles son? Que la lactancia materna se mantenga de forma exclusiva durante los primeros 6 meses de vida, ¿sí? Junto con alimentos apropiados para la edad, hasta los 2 años o más. 2 años o más, es decir, mínimo hasta los 2 años. En ningún lado dice hasta los 3, hasta los 4, hasta los 5, mínimo hasta los 2 años hay efectos benéficos demostrados, ¿sí? La otra indicación o la otra recomendación establecida es que la lactancia debe comenzar en la primera hora de vida, y se ha visto lo que mostrábamos con números aburridos acerca de la disminución en la mortalidad, ¿sí? Si comparamos a aquellos que recibieron o no el pecho en la primera hora de vida, ¿sí? La otra recomendación es que las tomas de leche materna deben de hacerse a demanda, a libre demanda. ¿Qué quiere decir esto? Siempre que el niño lo pida, a la hora que sea, en el momento que sea, o sea, a libre demanda, ¿sí? Del lactante, ¿sí? No de la mamá, no del papá, no de la suegra, no del reloj, no de que si estamos de visita, que si hay visita, no depende de eso, ¿sí? O sea, tiene que ser a demanda del bebé, pero si ni siquiera, a lo mejor no sabemos cuándo recomendar, reconocer las señales de apetito, pues entonces algunas personas libre demanda es cada que llora el niño, ¿sí? O libre demanda es que tome 8 biberones en 24 horas, ¿sí? Bueno, y
y la otra que se deben evitar biberones y chupones, ¿no? Sobre todo durante los primeros 15 a 30 días de vida, ¿sí? El uso de chupones o biberones pueden producir una disfunción oral motora, el síndrome de confusión de la lactancia, ¿sí? Y entonces darle al traste a la lactancia materna, además de los riesgos higiénicos e infecciosos asociados al uso de biberones y chupones. Repetimos, ¿para quién van estas recomendaciones? Para todos, ¿sí? No son recomendaciones para países pobres, también a una compañera que es líder de la Liga de la Leche, alguna vez que fue a consulta, ¿sí? El médico le dijo, ella sabía, pues tenía la información, ¿sí? Iba con el niño de más de 2 años, ya caminando, con zapatos por ahí, ¿no? Y le dijeron que ya le tenía que dejar, ¿no? Y le dijo, no, es que, pues la OMS dice que 2 años o más, y la respuesta fue, sí, pero eso es para gente pobre. No, pues, ¿qué pasó, no? O sea, no son recomendaciones para unos o para otros. Es una recomendación que tiene beneficios hacia la salud del que toma la leche materna y hacia la madre universales. Bueno, entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué tenemos que estar a cada rato, ¿no?, hablando de lactancia materna? ¿Dónde comienzan estos problemas? Pues, número uno, la falta de información tanto en el personal de salud como en las familias, ¿no? Y también es importante estar conscientes que en las familias, ¿sí?, ya se ha roto la transmisión del conocimiento de la lactancia. ¿Qué pasa? Uno, que somos familias más pequeñas, ¿sí? Entonces, ya tener 2 hijos ya nos están viendo raro, tal vez, ¿no? Anteriormente se vivía con la familia extensa, ¿sí? Con 4 hijos, 6 hijos, 8 hijos, de tal forma, ¿sí?, que una mujer, una familia, veían durante su desarrollo, era normal ver a una o dos madres amamantando al mismo tiempo, ¿no? Entonces, era lo habitual. Y se aprendía sin siquiera hacerlo de una forma verbal, consciente, se veía como algo normal, se veía cómo comía el bebé, se veía cuando le daba. Entonces, si estamos hablando que hace 60 años no había fórmula, ¿no? ¿Por qué ahora es un problema, no? Anteriormente, pues, era lo que veían todos lo aprendían, ¿no? Esta es una sociedad en la que la lactancia materna, ¿sí?, pues es una cuestión rara, no se hace en público, y cuando se promueve, se idealiza como algo que es perfecto, fácil, y cuando la madre tiene algún problema, pues sus expectativas no iban de acuerdo a la realidad, ¿no? La otra es que hacemos recomendaciones fundamentadas ¿en qué? En nuestra experiencia, en lo que creemos, en la obligación que tenemos de opinar cuando no sabemos. Entonces, sí tenemos que saber identificar problemas, tenemos que identificar cuando se tiene que referir a un paciente, pero también se vale, ¿sí?, cuando no sabemos, ¿sí?, decir, ¿sabes qué? En este caso te voy a mandar con alguien, con un especialista en lactancia, y no pasa nada, ¿no? ¿Sí? Entonces, los temores hacia la lactancia y los mitos, ¿sí?, pues no solamente se van a dar en el usuario o en las familias, sino también están los temores y los mitos en nosotros, ¿no? O sea, también nuestra práctica y en este foro de pediatras hemos visto también, a veces nuestras recomendaciones en la práctica clínica son basadas en temores, ¿no? O sea, decir, ¿no?, ¿cómo ya vamos a cambiar un paradigma de la alimentación complementaria, ¿no? Si yo aprendí que no se le daba huevo hasta el año de edad, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Qué tal que sí le causo un perjuicio a ese niño, ¿no? Entonces, ¿por qué actuamos? ¿Por usos y costumbres? ¿No? Nos da miedo hacerle daño al paciente, no somos malintencionados realmente, ¿no? O sea, no nos despertamos pensando cómo perjudicar al paciente, ¿no? Como decía Lord Peña, ¿no? No me levanto pensando cómo perjudicar a México, ¿no? Entonces, tampoco nosotros nos levantamos pensando cómo fregar al paciente, pero, ¿sí?, nuestros temores a cambiar, ¿sí?, nuestras prácticas, pues, llevan a esto, ¿no? Entonces, este mito de no tienes suficiente leche, ¿sí?, no solamente es un mito de la suegra y de la abuela que está satanizada, sino también es un mito de nosotros, los pediatras, ¿no?, o el personal de salud. Permítanme un segundo, no voy a mover esta pantalla, voy a buscar en otro dispositivo. Un segundo. A ver si puedo encontrar los comentarios. Un instante, ¿eh?
Me gustaría ver si hay alguna pregunta, pero si no se puede, ni le muevo. Un instante. Ok, un instante, por favor. Vamos a buscar a ver si hay algún comentario. Y parece que no tengo acceso a esta onda. Un instante. Bueno, pues continuamos para no mover la pantalla. Sí, entonces este mito de, o este temor, ¿no? De la hipogalactia, ¿no? Es decir, la madre no tiene suficiente leche, ¿no? Entonces, sí existe, por supuesto que sí existe la hipogalactia, pero es una cuestión rarísima, ¿no? Y decimos menos del 5 al 3% pueden tener un problema con la producción de leche. Y sí hay causas estructurales, anatómicas, existe la amastia, puede nacer alguien que nazca sin tejido mamario, ¿no? O hipoplasia del tejido mamario, sí puede pasar, es una situación rara. Sí, puede haber alguien que tuvo una intervención quirúrgica, ¿sí? O que estuvo sometida a radioterapia y le afectó los conductos y entonces va a tener muy mala producción de leche, puede pasar, sí, pero causas primarias son extremadamente raras. Cuando lo que realmente pasa son las causas secundarias en las que muchas veces tenemos que ver nosotros que metimos mano o alguien metió mano y se le dio al traste la lactancia, ¿no? ¿Sí? Una muy importante es el dolor, ¿sí? Y tenemos que saber que si la madre tiene dolor, no va a tener una buena producción de leche. Y no solamente estamos hablando de dolor en los pechos, ¿sí? Si está con un dolor mal manejado en la herida de la cesárea y le queremos poner al bebé encima del vientre, a la madre a mamar, pues a lo mejor le va a doler más, ¿no? O sea, recuerden que la oxitocina, pues es la hormona que está involucrada en la inyección de la leche materna, ¿sí? Y es una hormona asociada al placer y al bienestar, ¿sí? No como la adrenalina que se libera ante el dolor, pues que inhibe esta acción y esta liberación de la oxitocina. Entonces, si hay dolor, disminuye la producción de leche, ¿sí? Y aquí viene también una cuestión que la familia le puede decir a la madre, no, pues es que es normal que te duran los pechos el primer mes, ¿sí? No, que me arden los pezones y me duelen muchísimo. No, pues es parte de ser madre, ahora sí vas a aprender, ¿no? O sea, tristemente hemos oído esos comentarios y realmente, si tuviéramos el concepto de que el dolor no es algo normal en la lactancia, entonces le ayudaríamos muchísimo. Si dijéramos, si usted tiene dolor, señora, tiene que acudir a consulta, tiene que recibir ayuda, ¿no? ¿Sí? Y hay también algunas causas secundarias dependientes del lactante, ¿sí? Sí puede haber alguna cuestión, patrones de succión débil, algún bebé que estuvo sometido por alguna circunstancia, acción de anestesia general, puede ser que quede con una sección débil transitoria, o puede haber una succión débil por un problema de hipoxia, puede haber un niño que tenga una apertura bucal muy, muy estrecha, ¿no? Al ser prematuro, o porque tenga una dismorfia, ¿no? O que lo confundimos, ¿sí? A ese bebé que nació en un hospital y las primeras 24 o 48 horas le dieron de tomar con un biberón, ¿sí? Pues es un niño que a veces con una sola toma, ya después va a tener este síndrome de disfunción motora oral, o sea, un niño que se confunde, ¿sí? Y va a agarrar el pezón como si fuera, ¿sí? La punta del biberón, la tetina, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que para agarrar el pecho el niño tiene que abrir grande la boca, ¿sí? Para tomar el biberón, ¿sí? El bebé tiene que abrir los labios y con eso basta para que salga, ¿sí? Y el recién nacido está aprendiendo el patrón de succión. Imaginémonos este ejemplo lo pone mucho la doctora Fabiola Huerta, para mayor referencia a mi esposa, la doctora Fabiola Huerta, IBCLC, ¿sí? Ella pone este ejemplo, que se imagínense que está usted aprendiendo a manejar, ¿sí? Y el primer día empieza a tomar clases con velocidades y el segundo día también, ahí la lleva, y al tercer día le ponen automático, al cuarto día regresa a velocidades y después automático, 2 días, pues al final que me voy a quedar con el automático, ¿no? Pues es más fácil, ya no me hago bolas y mi cerebro ya nos acostumbró a una forma de manejar y cambiar las velocidades en automático y ya me quedo de una forma. Lo mismo, o sea, con el biberón, el bebé va a irse por lo más fácil, ¿no? Y entonces va a pasar esto que decimos, es que el bebé
me lo pongo al pecho y me pellizca, me muerde, me jala, se pelea con el pecho, llora, se enoja, se pone rojo y ya no quiere comer. Y hasta que le doy el biberón, ya come y se queda tranquilo. Bueno, pues ¿qué pasó? Que ese niño se confundió, ¿sí? Entonces, el dar un solo biberón puede causar este problema. Y el niño que está confundido no succiona, no vacía los pechos con frecuencia, pues también no tiene la madre por qué producir más leche materna y va disminuyendo la producción, ¿no? Este otro ya está pues súper extendido. Recordemos que la capacidad gástrica del recién nacido es pequeña. ¿Qué quiere decir esto? Que pues va a comer poquito y muy frecuente, ¿no? Y entonces es que este niño, tu leche no lo llena, ¿sí? Porque le tienes que dar a cada rato, a cada rato, a cada rato. Y sí, si su capacidad gástrica es limitada, ¿sí? Y le damos el calostro o la leche humana que se digiere tan fácil, pues es lo lógico, que come poquito, algo que digiere bien y que coma cada rato, ¿sí? Por supuesto, si a ese bebé le dan fórmula y le dan una onza a la fuerza, porque le entra nada más por gravedad, pues el tejido es elástico, ¿no? La cámara gástrica, pues, es elástica, le cabe más, le cabe la onza completa que le dan, y entonces ese niño queda, pues, empanzonado, ¿no? O sea, le damos una cantidad más grande de la que necesita, y además con una proteína más difícil de digerir, ¿no? Y entonces, pues, el niño se va a quedar sin dar lata 3 horas en lo que digiere eso, o sea, como se dice vulgarmente, ¿no? Pues le da el mal del puerco al chico, ¿sí? Y dicen, ya ves, ahora sí ya no está molestando el niño, ya no te está pidiendo de comer, es porque tu leche no servía, ¿no? Entonces le empezamos a meter ideas a la madre, o la familia le empieza a meter ideas a la madre, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos saber que un bebé está siendo bien alimentado al pecho? ¿Sí? Pues de dos formas, o sea, una, pues es que esté subiendo de peso adecuadamente, ¿no? Pero pues la madre no va a estar haciendo esto en su casa. La otra cual es pues ver el estado de hidratación, que tampoco, a lo mejor la madre no va a poder evaluar las mucosas, si se hace bolas con la fontanela, que si sí, que si no, que si la fontanela se le ve hundida cuando está vertical y se le ve normal cuando está horizontal, pero la más fácil son las micciones, ¿no? Entonces, el número de veces que orina al día un bebé es una buena guía para decirle a la mamá que si creemos que está siendo bien alimentado cuando no está con nosotros. Y a nosotros también nos sirve en el interrogatorio, en la historia clínica, cuántas veces ha orinado en las últimas 24 horas, ¿sí? Pues nos puede dar una idea si se está alimentando bien o no, que también lo tenemos que empezar a revisar, por supuesto, ¿no? Entonces, este concepto, el que aparece en esta diapositiva, varía un poco dependiendo de la referencia que encontremos. Una de las guías de práctica clínica más recientes y pues con más referencias, más actualizada, es la guía de práctica clínica del País Vasco de lactancia materna, ¿sí? Y nos refiere pues, a algo muy parecido. El primer día, una micción al menos, ¿no? Segundo día, 2 micciones al menos. Tercer día, 3 micciones al menos, ¿no? De los días 3 al 5, 3 al menos, ¿sí? Y de ahí en adelante, 4 o más micciones al día. Sí, las evacuaciones tal vez pudieran variar un poco más, pero también hay que estar muy, muy atentos. Si un bebé no evacúa, pues eso sí, no tiene nada que ver. Si un bebé no orina en 24 horas, hay que ver otras cosas también. Si un bebé no evacúa en 24 horas, pues aguas, ¿no? Sí, pero aquí nos manejan que el bebé tiene que estar evacuando 3 a 6 veces en 24 horas. Podría haber algunas variaciones, pero la orina es así, las micciones, la uresis, es mucho más fiable, ¿no? Entonces, esto le podemos decir a la mamá en lo que regresa a consulta, ¿sí? Otro concepto importante es el peso, ¿sí? Y bueno, y en este foro que está en plural, pues no solamente hay pediatras, hay médicos de primer contacto, tenemos enfermeras, ¿sí? Técnicos en salud. Entonces, lo más habitual es, ¿sí? Que los bebés pierdan peso después del nacimiento, sobre todo si son alimentados con leche materna, ¿sí? Y no porque no estén bien alimentados, sino es un proceso fisiológico, ¿sí? En el que el bebé nace con los tejidos, con más agua de la que necesita, la va eliminando, la capacidad gástrica es mínima y es muy poco lo que se necesita de calorías en esos primeros días. Tiene
tiene una reserva calórica por la grasa parda, que nos recordaba hoy en la mañana el doctor Darinel, y la mayoría de los niños tiene su pérdida de peso más pronunciada, ¿sí? Alrededor del segundo al quinto día, ¿no? ¿Sí? ¿Hasta cuánto pierde de peso un bebé? Habitualmente, pues, podríamos decir que hasta 10%, un bebé de término sano, ¿sí? Pero estas gráficas están mucho mejor porque pues hasta nos sacan en la presentila 50, pues más o menos un 6%, ¿no? De pérdida de peso, ¿sí? Y el otro concepto es cuando lo recuperan, ¿sí? Entonces, la mayoría, ¿sí? De los bebés recuperan su peso al día 10, ¿sí? De vida extrauterina, ya recuperó esa pérdida de peso que tuvo entre el segundo y quinto día, ¿sí? Puede ser en algunos casos hasta los 14 días, ¿no? Pero ya más allá de los 14 días, ¿sí? Que no recupere su peso de nacimiento, algo está pasando con ese bebé, ¿sí? Y esto varía también, o sea, varía con la edad gestacional, por supuesto, ¿sí? Y varía también incluso por la vía de nacimiento. Aquellos que nacieron por parto fisiológico, por parto vaginal, ¿sí? Pues decíamos que pueden tener una pérdida de peso hasta el 10%, pero aquellos, ¿sí? Que nacieron por cesárea, ¿sí? Pueden tener hasta un 12%, ¿sí? Entonces, y puede ser normal, ¿no? Y no porque tenga 12% de pérdida le voy a indicar fórmula, porque realmente esto sucede muchísimo, ¿sí? Y el médico de primer contacto, sea el médico pediatra o el médico familiar o el médico general que lo vea, puede decir, no, está bajando de peso, hay que darle fórmula, ¿no? O sea, si el niño está orinando bien, está hidratado, fue contigo que eres médico para que hagas una revisión integral, no más para que veas cuánto bajó. Y si este niño está razonablemente en buenas condiciones, ¿sí? Bajó 12%, pero el niño nació por cesárea, ¿no? Entonces, con confianza, y si es posible, pues decir, ¿sabe qué? Tráigame en 48 horas, vigile que orine. Estos son los datos de alarma, lo volvemos a pesar, ni le cobro nada, se viene y se sube la báscula y se va, ¿sí? Entonces, en ese momento podemos de forma segura decir, está dentro de rangos normales, vamos a darle chance, ¿sí? Por supuesto, estas indicaciones pues las tenemos que individualizar para cada caso, ¿sí? ¿Cuánto sube? ¿Cuánto esperamos de incremento ponderal en un recién nacido sano y de término? ¿Sí? Pues de una vez que se dio la recuperación de peso, estamos hablando de 600 a 900 gramos al mes durante los primeros 4 meses de vida, ¿no? Esto es digamos, en promedio, ¿sí? Pero si un bebé de término está incrementando menos de 20 gramos al día, ¿sí? Y de forma sostenida, ¿no? Y ya les digo, bueno, a ver, vamos a volverlo a citar en 3 días, en una semana, y este niño no está logrando el incremento de peso, pues puede haber un problema realmente, ¿no? Tampoco podemos decir, ¿no? La leche materna es súper y con eso aguante, señora, no, porque sí hay niños que se desnutren, hay niños que llegan al mes de vida y aún no recuperan el peso de nacimiento y son niños que se hubieran beneficiado de una intervención temprana, ¿sí? Entonces, y la otra cuestión aquí es que ya en el mediano plazo, ¿sí? Pues me refiero que no estamos hablando de los primeros días de la pérdida de peso, pues vale la pena utilizar medidas adecuadas, ¿sí? Las tablas, esto también ya es un conocimiento que ha permeado, ¿sí? Sabemos que las tablas que se utilizaban antes del 2006 eran las tablas de la CDC, en la cual se elaboraron en población alimentada predominantemente con fórmula, ¿sí? Y son niños que tienden a tener un mayor peso y una mayor talla, ¿sí? Que aquellos niños alimentados con pecho, no porque sean desnutridos los del pecho, no, sino porque ese es el patrón de crecimiento humano del humano alimentado con leche humana, ¿no? Y son tablas que se hicieron con población de 4 continentes, ¿sí? A diferencia de estas tablas que hicieron en Estados Unidos de Norteamérica, con población alimentada con fórmula. Entonces, podría ser que tuviéramos niños en rangos de desnutrición cuando realmente no lo es, ¿no? Y yo todavía no veo ninguna cartilla nacional de vacunación de esta nueva administración, pero hasta el 2018, las tablas de peso que le ponen ahí en la Cartilla Nacional de Vacunación de bajo peso, ¿sí? Pues están basadas en esos otros datos, no en la alimentación con leche humana. Entonces, son conceptos que tenemos que tener como personas de salud. El otro concepto es, la madre está enferma, puede o no puede dar leche materna, ¿no? Entonces,
realmente son pocas las condiciones maternas que contraindican la lactancia, ¿no? Entonces, el virus de, de la leucemia de células T humana tipo 1 y 2, el HTLV 1 y 2, sí, esa sí es una contraindicación de muy alto riesgo, ¿no? Es un virus que no, aquí en México no es un problema, ¿no? Pero sí se presenta, está contraindicada la lactancia en esos casos. El VIH es de riesgo alto, pero tampoco es una transmisión, digamos, tan fácil que se dé. En una madre con VIH, con carga viral detectable, ¿sí? Sin tratamiento, ¿sí? Entonces ahí sí puede haber un riesgo de 4% de transmisión. Es un riesgo alto, ¿sí? 4%, ¿sí? No se ha dado la indicación, ¿sí? Pero próximamente es posible que se llegue a una recomendación internacional de que cuando se tengan niveles indetectables, cargas virales indetectables, pues ya damos como no es detectable, no es transmisible tampoco el virus. Pero por el momento la recomendación es que las madres con VIH, ¿sí? Alimenten a sus bebés con fórmula siempre y cuando, ¿sí? La alimentación con fórmula, ¿sí? Sea segura. Ahorita vamos a hablar un poquito más de esto, ¿no? La tuberculosis también es una patología de riesgo bajo para la lactancia materna y de hecho vamos a evitar la lactancia materna, ¿sí? Solamente cuando se diagnostique la tuberculosis menos de 15 días antes del parto, ¿sí? En ese caso, si 15 días antes del parto es cuando se hizo el diagnóstico de tuberculosis, hay que iniciar el tratamiento en la madre y retrasar 15 días la lactancia y el contacto con el bebé por el alto riesgo de transmisión, pero solamente se diagnosticó entre los primeros 15 días antes del parto, ¿sí? En el caso contrario, ¿sí? El niño pues ya va a estar expuesto, ¿no? Ya se considera contagiado el niño y pues va a tener que recibir tratamiento o la profilaxis también el bebé, entonces no va a haber motivo para separarlos, ¿no? Sí, salvo algunos casos raros de abscesos mamarios por el bacilo de la TB, se llega a aislar el bacilo en la leche materna. La verdad es que es muy raro y los fármacos antifímicos son compatibles con la lactancia materna, entonces por ahí tampoco hay un problema, ¿no? Pero si la tuberculosis se diagnosticó y se trató desde el embarazo, ¿no? Entonces, pues ya no es necesario, ¿no? Suspender la lactancia. Bueno, entonces, virus de la hepatitis B, el riesgo no es por lactancia materna, es un riesgo muy bajo, pero más bien por una transmisión transplacentaria, entonces ya sabemos que ese niño con una madre con infección activa por virus de la hepatitis B debe de recibir la inmunoglobulina específica y la vacuna, ¿no? Virus de la hepatitis C no contraindica la lactancia materna, ¿sí? Y puede haber otros detalles, ¿no? Pero una madre enferma, ¿sí? No es una contraindicación para amamantar, salvo casos raros, ¿sí? Y luego, bueno, este es un clásico también que supuestamente ya lo sabemos, ya hace poco se estaba comentando en el foro acerca de la administración de medicamentos y la lactancia materna. Entonces, aquí tenemos que saber que pues la información, la bibliografía no está actualizada en la seguridad de los fármacos con la lactancia materna, o no los recursos a los que tenemos a la mano en el primer contacto o como recién egresados, ¿no? Y estoy hablando de un vademecum, ¿no? El PLM, realmente todos los medicamentos dicen que o que son de riesgo en la lactancia o que se valore por el médico, ¿sí? O que puede ser riesgoso, o algunos contraindican incluso, ¿no? Entonces, aquí en esta diapositiva están viendo esta marca de ibuprofeno, ¿sí? Que, pues, nos dice aquí, no se use en el embarazo y en la lactancia, ¿no? Entonces, ibuprofeno no se usa en el embarazo y en la lactancia. Imagínense, yo médico recién egresado en el servicio social, voy a dar un medicamento y dice eso, el medicamento, pues por supuesto que no lo voy a recetar, ¿no? O si dice, úsese con precaución, ¿no? Úsese con precaución, no, pues entonces no se lo dé. ¿Qué tal que la precaución no basta, ¿no? Y entonces me echo la bronca, entonces no
no lo indico, ¿no? Cuando el ibuprofeno, pues es de los medicamentos más seguros para utilizar en la lactancia, que se utiliza, ¿no? En casos de mastitis, por ejemplo. Entonces, está este recurso que comentábamos, la base de datos e-lactancia, e-mediolactancia.org, ¿sí? Que fue fundada por el doctor José María Aparicio Talayero, ¿sí? Y el equipo que anteriormente estaba en el Comité de Lactancia de la Asociación Española de Pediatría, en el cual hay un equipo de gente actualizando los fármacos y haciendo revisiones, ¿sí? Periódicas acerca de nuevos efectos, y es a nivel mundial, es la base de datos de compatibilidad de medicamentos y otras cosas con lactancia, ¿sí? Más confiable, ¿sí? Nos lo pone en estas categorías de riesgo, ¿sí? Los medicamentos que son de riesgo muy bajo, de riesgo alto y de riesgo muy alto, pero no solamente es el colorcito del semáforo, ¿no? Sino que nos habla de la farmacocinética, ¿sí? Y aquí pues hay elementos muy importantes a valorar, ¿sí? Uno de ellos es el peso molecular, ¿no? Entonces, tomamos en cuenta el peso molecular, la unión a proteínas, el volumen de distribución, ¿sí? El índice leche-plasma del medicamento, y con base en eso se hace la recomendación de que entonces puede o no ser compatible con la lactancia, qué tanto le va a pasar al bebé, y la otra, ¿sí? Son las referencias bibliográficas, donde están todos los reportes de casos que se han dado, ¿no? Entonces, es un elemento bastante confiable, ¿no? Para no andar suspendiendo lactancia sin fundamento, que también con frecuencia nos llega, nos llegan mensajes o nos habla el familiar diciendo, oiga, fíjese que tengo una infección de vías urinarias, la mamá, ¿no? Y me dijo mi médico, mi ginecólogo, quien sea, que como me va a dar ciprofloxacino, no puedo darle leche materna, que le tengo que suspender la lactancia y darle fórmula durante los 14 días del tratamiento de mi pielonefritis, ¿no? Entonces, ¿de dónde sale esa recomendación? ¿No? Pues del desconocimiento, ¿no? Y entonces sí, aquí podemos revisar estos fármacos, y no solamente fármacos, también aquí súper interesante, pues algunas otras cosas como remedios herbales, cuestiones cosméticas, tintes de cabello, etcétera, etcétera, sí son compatibles o no con la lactancia. ¿Ve? Aquí en Chiapas, en San Cristóbal, hay muchos grupos naturistas, de parteras, que anteriormente daban mucho un té de lactancia, ¿no? Y en un té que tenía anís estrella, hinojo y otras cosas, cuando realmente también eso es el anís estrellado, el hinojo, estafiate, epazote, ¿sí? Estos 5 que comenté son plantas que pueden tener efectos deleterios en el lactante, ¿no? Y sobre todo estos primeros, por un aceite esencial que tiene que se llama anetol, ¿sí? Que actúa a nivel del sistema nervioso y de forma muy rara, pero sí puede causar irritabilidad en el lactante, incluso crisis convulsivas, ¿no? Entonces, y eso lo encontramos también en esta página, lactancia, ¿no? Entonces, pues un recurso que a lo mejor dicen, pues qué sencillo, qué chafa, ¿no? Que lo ves ahí, pues sí, pero es lo más actualizado y a la mano de nosotros. Y si el lema es empoderar a la sociedad para lograr una lactancia materna, pues también compartamos este recurso con nuestros pacientes, ¿no? Otra de las causas por las que los médicos tenemos que tener una respuesta cuando nos dicen que el bebé no quiso, no quiere tomar el pecho, pues es conocer, ¿sí? Algunas recomendaciones básicas en las posiciones. Hay talleres de esto, pero aquí el mensaje más bien sería ocúpate de cómo se agarra el bebé, cómo lo ponen, si lo ponen de balón de rugby, o si la madre está acostada, cruzado inverso, el bebé de cabeza, o en posición de perro saludando al sol. No importa cómo se lo pongan al bebé, si el niño orina, sube de peso y no hay dolor, que le dé el pecho como quiera y ni metamos la mano, ¿no? Luego, en algunos cursos de lactancia, salíamos todos así bien emocionados con la postura, y ahí andábamos todos los niños viendo a ver si lo agarra bien, a ver si abre bien la boca, y opinándole y diciéndole a la mamá, no, es que está mal pegado, ¿no? Aunque haga ruido, aunque suene, aunque se escuche todo el aire y el niño agarre feísimo el pezón, pero si a la madre no le duele, el niño queda satisfecho, sube de peso y está orinando, ni metemos las manos, ¿sale? Ni vemos. Ahí la cuestión es, si están funcionando las cosas,
ni te metas, ¿no? O sea, eso sería lo primero, ¿no? Y sí están estos criterios, incluso de la guía de práctica clínica NICE, ¿no? Que nos dice de cómo debe ser el agarre, pero realmente lo más importante sería decir, ¿duele o no duele? Si no hay dolor y el bebé crece, ni te metas, ¿sale? Y aquí, cuando hablamos de las posiciones, de cómo agarra el bebé el pezón, lo decíamos hace rato, o sea, ese biberón pirata, a veces nada más un biberón que se le dio al niño en el área de recuperación, cuando lo separaron de la madre, puede hacer que el niño haga una disfunción motora oral, ¿sí? Que se confunda, ¿sí? Y ya agarre mal el pezón, ¿no? Y entonces aquí en la imagen de la izquierda, ¿sí? Pues está agarrando el pezón de la pobre madre como un biberón, ¿sí? Y entonces la lengua está friccionando, ¿sí? Hasta que empiecen los problemas de sangrado, grietas, dolor, hipogalaxia secundaria al dolor, ¿sí? Y otras cuestiones, ¿no? Que incluso el mal agarre puede favorecer la presencia de mastitis, ¿no? Un bebé que abre bien la boca, ¿sí? Pues la punta del pezón se va, en este tejido elástico, se va hasta atrás, ¿no? Se va hasta el fondo, ¿sí? La lengua no va a lastimar el pecho porque está aquí, o sea, está el labio vertido y la lengua también, pues va hacia afuera, pero el dar este biberón pirata puede generar este problema, ¿no? Entonces, es decir, no quiere, no le gustó, pero ¿por qué? Eso es lo que tenemos que evaluar nosotros, ¿sale? Este otro mito que también parece mito de la abuela, pero también lo hemos oído decir a personal de salud, ¿no? Dice, la leche después de los 6 meses, o algunos van a decir, o después del año, o después de los 2 años, ya no sirve, es pura agua. Así, ¿eh? O sea, con eso de es pura agua, sí, siguen llegando, ¿no? Y yo les digo con esta diapositiva, pues esos milagros de convertir la leche en vino, la leche en agua, eso no se los echaba ni Moisés ni quien quiera, ¿no? O sea, la leche es leche, ¿sí? Y hay estudios bien hechos, que esta referencia, ¿sí? Es del Pediatrics, nos muestra la composición de la leche materna después de los 12 meses de vida, y es un alimento excelente, que por supuesto que ya no cubre las necesidades, ¿sí? Pero, dígame, ¿qué alimento puede cubrir el 30% de necesidades calóricas, más del 40% de los requerimientos de proteínas y los requerimientos de vitamina B, vitamina A, vitamina C, a más del 60%, ¿sí? Aporte de calcio, o sea, es un excelente alimento después de los 12 meses, y que no es el único, sí, pero no se convierte en agua, ¿no? O sea, nada que ver, y entonces decirle, la leche humana ya no alimenta a tu bebé, ahora vamos a darle leche de vaca, alias fórmula, ¿sí? Pues es un sinsentido, ¿sí? Otro mito de la lactancia prolongada, que también los médicos, ¿sí? O personas de salud somos los que andamos metiéndole el pie. Entonces, ¿hasta cuándo es prolongado? ¿Hasta que el niño ya tiene zapatos? ¿Hasta que el niño ya camina? ¿Sí? ¿Hasta qué momento, no? Y bueno, esta imagen de hasta abajo, pues es una leyenda que se llama la Piedad Romana, ¿sí? De un hombre que encarcelaron y lo condenaron a morir de hambre, ¿no? Y iba su hija a visitarlo y revisaban que no llevara comida, y curiosamente no se moría de hambre el prisionero, ¿no? Hasta que pues finalmente nunca se murió y lo liberaron, ¿no? Porque se seguía alimentando con leche materna que tenía estas características que decíamos fantásticas, ¿no? Bueno, eso, ¿sí? Y la Asociación Española de Pediatría tiene este pronunciamiento acerca de la mal llamada lactancia prolongada, ¿sí? Que establece que no se pierden las propiedades con el paso del tiempo, ¿sí? Y aunque ya no es el único alimento, ni cubre las necesidades, el beneficio inmunológico, ¿sí? De la lactancia materna va a persistir el tiempo que dure la lactancia. Si le das 7 años, va a tener el beneficio inmunológico por 7 años. El tiempo que eso no se va a perder, ¿sí? Y ya no es el motivo de esta plática. Yo lo platicaba hace tiempo el doctor Barreto, también acerca de los componentes inmunológicos que se siguen descubriendo de la alimentación al pecho, no solamente de la leche en sí, sino de la alimentación y la interacción, ¿sí? Del pecho y el tejido linfoide asociado a mucosas, ¿sí? Con la detección de infecciones y la producción de anticuerpos contra estas infecciones específicas, ¿sí? Sí, otra indicación médica para suspender la lactancia es que la leche de la madre le hace daño y entonces le vamos a dar fórmula al bebé, ¿no? Entonces, esto también, pues, es una cuestión en la que nos encontramos niños que le dicen que el niño tiene diarrea, ¿no? Porque
porque están comparando con las evacuaciones de niños alimentados con fórmula y le hacen un perfil coprológico, ¿sí? Y dicen que tiene azúcares reductores y dicen, es que tiene intolerancia a la lactosa, su bebé tiene que dejar de tomar pecho y ayudarse de fórmula deslactosada, o le voy a dar fórmula de soya, o le voy a dar otra cosa, ¿no? Entonces, también, todos los recién nacidos tienen una intolerancia parcial a la lactosa, ¿sí? Y está bien, ¿sí? O sea, este disacárido que no se digiere, sí, pues va a generar varias cosas. Una de ellas, pues, es ser sustrato para la microbiota, ¿sí? Y la otra es tener evacuaciones más suaves, ¿sí? Evacuaciones tendiendo a líquidas para una eliminación más rápida del bolo fecal y de la bilirrubina, ¿no? Entonces, sí, está bien que evacúe blando y que evacúe frecuente al recién nacido, ¿no? Entonces, la intolerancia real a la lactosa, una deficiencia primaria congénita de lactasa que no puede romper el disacárido, ¿sí? Es rarísima y no es compatible con la vida, ¿sí? Son niños que se mueren rápido, ¿sí? Y casos reportados, así con el diagnóstico bioquímico, ¿sí? Solamente, bueno, hasta hace un par de años llevábamos nada más 40 casos desde 1959, ¿sí? Es una cuestión sumamente rara. La alergia alimentaria, ¿sí? Pues o sea, también ya se ha platicado, o sea, estamos hablando de que tiene que haber una exposición previa, ¿sí? Al antígeno para sensibilizarse y entonces tener una alergia, pero a la proteína de leche de vaca, ¿sí? O sea, entonces ese bebé que le dieron el biberón pirata con una sola toma, ¿no? de la proteína de leche de vaca es alguien que se puede sensibilizar y después tener esta reacción de alergia o de intolerancia a la proteína de la leche de vaca cuando la madre lo consuma, ¿no? Y sí, también hay casos raros, ¿no? Y nos compartía el doctor Dante, ¿no? Que decía, bueno, pues ya le vamos a tener que quitar la leche humana, aunque haga toda la restricción al 100%, porque ya hay una reacción cruzada de estas proteínas que se parecen y ya no lo tolera, pero porque hubo una exposición a leche de vaca, y es rarísimo, o sea, realmente cuando se lleva bien el tratamiento, ¿sí? O sea, la primera opción de tratamiento para la alergia a la proteína de leche de vaca es la leche humana, con una dieta de restricción, pero también bien puesta, ¿no? Que a veces llega la madre y dice, es que ya fui con 3 médicos y me dijeron que no coma queso y no coma mantequilla y no toma leche y no toma crema y con eso ya estoy llevando una restricción, pues tampoco es cierto, ¿no? ¿Sí? En el caso de enfermedades, de errores innatos del metabolismo, pues la galactosemia sería el único que de manera absoluta contraindica la lactancia materna, ¿no? Entonces, aquí sí, no se podría consumir la leche humana, ¿sí? Pero otros errores innatos del metabolismo, con una vigilancia muy estrecha y sí, a lo mejor difícil, ¿sí? De los niveles de estos aminoácidos, pero sí pueden, y es lo recomendable, que llevaran una alimentación mixta, ¿no? Sí, también, bueno, en cuanto al desarrollo maxilofacial, ya sabemos que los riesgos que puede causar la alimentación con el biberón, ¿sí? Y esto iba también al riesgo de caries, que pues tampoco, no, o sea, no está demostrado, ¿no? O sea, una cosa es la alimentación con leche materna y otra cosa es la higiene. Entonces, la higiene bucodental se tiene que llevar a cabo y los niños alimentados con leche materna y que tienen una adecuada higiene bucodental no tienen un mayor riesgo de caries, ¿no? Y esto iba también hacia los chupones y el biberón. Tenemos que retirarlos, ¿sí? A los 10, 12 meses ya estarle diciendo a nuestros pacientes que le quiten el biberón del chupón a quien sea que se los dé, porque va a causar secuelas como estas, ¿sale? Otro mito de nosotros los médicos, ¿sí? Es acerca de la lactancia en tándem, ¿sí? Y pues durante mucho tiempo, durante nuestra formación, nos decían, ¿no? Que la liberación de oxitocina secundaria a la lactancia podía producir abortos, ¿no? O sea, que aumentaba el riesgo de abortos, ¿sí? Lo cual, pues también está demostrado que no es cierto. O sea, de hecho, para poner un ejemplo sencillo, pues es mucho mayor la liberación de oxitocina, ¿sí? En una relación sexual que no se prohíbe durante el embarazo que con la lactancia materna, ¿no? Lactancia en tándem le llamamos a aquella circunstancia en la que se continúa con la lactancia del hijo mayor durante el embarazo, ¿sí?
y después del embarazo continúa alimentando al hijo mayor y al hijo menor con leche materna. Entonces no incrementa el riesgo de aborto. Sin embargo, si hay una madre que está con amenaza de aborto, ¿sí? Ahí sí el ginecólogo que sabe de lactancia, o sea, que tendría que saber de lactancia, es el que va a indicar, ¿sí? Ya está remitida la amenaza de aborto, puede regresar la lactancia materna, ¿no? Entonces, no es de primera intención. Y el otro mito acerca... Está mi perro. El otro mito acerca de que el recién nacido va a perder alimentación, va a ser de bajo peso, va a tener problemas, tampoco es cierto. ¿Sí? O sea, de hecho, la lactancia del segundo hijo, cuando se lleva en tándem, suele tener menos problemas porque hay buena producción de leche. ¿Sí? Digamos que el hijo mayor va a ayudarle a la madre a tener una buena producción de leche porque entre más se vacíen los pechos, entre más frecuentemente se vacíen los pechos, mayor producción de leche vamos a tener. Entonces, es una madre que va a tener menos problemas de mastitis, ¿sí? Que va a tener una buena producción desde el principio, y sí, hay que educar al hijo mayor a que primero le den de comer al otro, que digamos que el pecho ahora es del hijo menor, pero el otro puede continuar, ¿no? Y no es un problema, no hay casos tampoco demostrados de este teórica desnutrición del segundo producto porque continúa la lactancia del primero. ¿Sale? Bueno, vamos ya acabando. Entonces, ¿qué tenemos que valorar en una consulta rutinaria acerca de la alimentación al pecho y qué recomendaciones tenemos que dar? Pues lo primero es no meterle el pie, ¿no? Al bebé ni a la madre, ¿no? Entonces, ya dijimos, si las cosas van bien, ni nos asomamos, ¿no? Le felicitamos a la familia y ya nos metemos a ver si agarra el pecho de una forma u otra, ¿no? Si está creciendo bien, si no hay dolor, ¿sí? Adelante, ¿sí? ¿Qué recomendaciones vamos a darle? Pues las recomendaciones de la OMS, no hay que andar inventando cosas ni estas hojas extrañas que luego ponemos de que 10 minutos de un lado y 10 del otro, y si después le damos, y después darle agua, y después no, o sea, las recomendaciones de la OMS ya las dijimos, son estas 5 recomendaciones sencillas, ¿sí? De manera exclusiva los primeros 6 meses de vida, después mínimo hasta los 2 años, junto con los alimentos, ¿sí? La lactancia a partir de la primera hora de vida, a demanda, y evitar biberones y chupones. Esas 5 indicaciones son las que tenemos que dar, no tenemos que inventar otras cosas, ¿sí? La otra cuestión es saber orientar acerca de las señales tempranas de apetito. Esta es una cuestión que puede confundir mucho a la mamá y puede mantener una producción baja de leche si la alimentación no es a demanda. Si la alimentación es a demanda, pero demanda quiere decir en el momento que quiera, a la hora que quiera, donde sea que esté la señora, si esté en audiencia con su santidad o esté en el cine o esté en el restaurante, que pueda comer donde sea el niño, o sea, esa libre demanda del lactante, ¿no? Si está, eso es lo que tenemos que enseñarle a la madre en cuanto a libre demanda, ¿sí? Conocer, también si hay algún intervalo para alimentar. Esto de que cada 3 horas, pues tampoco tiene ningún sustento, ¿sí? Estamos acostumbrados que aprendemos por repetición, ¿no? Y entonces, si me tocó pasar indicaciones, ¿sí? En 12,000 expedientes durante mi formación, poniendo fórmula de inicio al tanto por ciento, tantos mililitros, tantas calorías, cada 3 horas, y cada 3 horas, y cada 3 horas al infinito durante tanto tiempo que pasé indicaciones, se me queda ahí grabado que cada 3 horas comen los niños, y no, pues no va por ahí la cosa, ¿no? De que tengan que comer cada 3 años, o porque la lata lo diga, ¿no? Sí es cierto, ¿sí? En recién nacidos, de bajo peso, en ciertas circunstancias, o incluso en aquellos que pues todavía no nos consta que ya están en esta etapa de recuperación de peso, sí se puede valorar, decir, por favor señora, que no pasen más de 3 horas sin que coma. No quiere decir que coma cada 3 horas, sí, pero sí sabemos que más de 3 horas en ayuno en un niño con estas características podría poner en algún riesgo, pero si hay niños que están subiendo de pelos, ¿no? Y suben 60 gramos al día con la leche materna, pues no tenemos por qué ponerle un horario así, y de repente se brinca una toma, pero todavía no tiene ni el mes, pero está subiendo así, pues no pasa nada, ¿no? ¿Sí? Y tenemos que saber ponernos de acuerdo también, ¿sí? En cómo vamos a vigilar este incremento ponderal, ¿no? Entonces las recomendaciones ya las dijimos. Las señales de hambre, las señales de apetito, ¿sí? Pues de forma conveniente las han dividido así en tempranas, intermedias y tardías. Las señales tempranas, ¿sí?
son aquellas en las que el bebé apenas muestra signos de actividad y es un buen momento para alimentarlo, ¿no? Y entonces vamos a hablar como si le estuviéramos hablando a la mamá, señora, su bebé, lo que va a hacer ahorita, señor, lo que su bebé va a hacer ahorita, ¿sí? Es comer, orinar, evacuar, dormir, comer, orinar, evacuar y dormir. Eso se dedica, ¿sale? Recién nacido. Entonces, cuando el bebé está en esta interfase, ¿sí? Del despertar, ¿no? Y ya se empieza a mover, abre un poquito la boca, mueve la cabeza de forma tranquila. Señora, señor, en ese momento el lenguaje de bebé, su bebé le está diciendo, mamá, tengo hambre, ¿sale? Es un excelente momento para pegársela al pecho, acomodársela bien, ¿sí? Sin prisa, ¿sí? No se siente cómoda, tráigase la sillita, que le traigan la almohada, que le pongan una dona para que no esté apachurrando la cicatriz o lo que sea, porque su bebé está tranquilo todavía. La siguiente señal de apetito ya son las señales intermedias, entonces ahí ya el bebé tiene movimientos más vigorosos, sí, incluso puede abrir la boca, empezar a chuparse la mano o la cobijita, ¿no? Un movimiento más agitado y ahí es como si dijera, mamá, tengo mucha hambre, es un buen momento para alimentarme, mamá, ya tengo mucha hambre, ¿sí? Y las señales tardías son pues ya, ahora sí, cuando está el bebé enojado, gritando, ¿sí? De hambre, ¿no? Entonces no nos vamos a esperar, nosotros no deberíamos esperarnos a estar así como la princesa guerrera China, echando de gritos para comer, ¿verdad? O sea, ya no nos esperamos hasta que estamos así para comer los adultos, pues tampoco el bebé tiene que llegar en este momento, ¿sí? Y entonces, ahí sí pasa, si en el momento en que, como reza el adagio, el que no llora no mama, se pegan al niño llorando, las madres al pecho, y luego le pellizca con las encías el pezón, y lo estira, y lo jala, y se pelea, y no quiere, puede ser un problema, ¿no? Pero va a suceder, señora, va a suceder esto, porque usted tiene que ir al baño, tiene que hacer su vida, tiene que hacer otras cosas, y a lo mejor dejan al bebé en la cuna, ¿sí? Y de repente ya le ganó y ya está llorando. Entonces, ¿qué hacemos en ese momento? Que se calme primero el bebé, que lo calme alguien más o la madre, como sea que lo haga, y entonces ya intentar pegárselo al pecho, ¿no? Suena muy fácil, ¿no? Desde acá, pero pues es todo un reto. Los intervalos, pues ya comentamos, ¿no? De máximos y mínimos, ¿sí? Entonces no hay un intervalo mínimo. Si quiere comer cada media hora, si quiere comer cada hora, cada 40 minutos, no hay ningún problema, ¿sí? Pero sí hay que valorar aquellos casos, sobre todo aquellos pacientes en los que pudiera ser un riesgo estar más de 3 horas en ayuno, ¿no? Entonces, hasta que nos conste que el bebé ya esté haya recuperado peso y con una adecuada velocidad de crecimiento y sobre todo que no sea de bajo peso y prematuro, sí le tendríamos que decir, no lo deje más de 3 horas sin comer este bebé porque no está recuperando peso o porque tiene estos antecedentes. Sí, la uresis, ya lo comentamos, ¿sí? Otro mito médico de la lactancia es que hay que dar recomendaciones a la madre de cómo comer. Y también llegan las madres a veces con unas hojas medio extrañas, ¿sí? O con unas dietas también medio raras que se las da a veces no al médico, pero también al familiar. Y llega la madre comiendo caldo de pollo, ¿no? Todo el tiempo, nada más pollo y verduras, ¿no? Pues, ¿por qué? ¿Qué onda, no? O sea, la alimentación, ¿cuál tiene que ser para la madre? Pues la que tendríamos que tener todos, una alimentación suficiente, balanceada, higiénica, ¿sí? Etcétera, etcétera, ¿sí? Esa es la alimentación que tiene que tener. ¿Qué alimentos no debe comer? Pues ya dijimos de estos productos herbales, ¿no? De hinojo, anís estrella, ajenjo, ¿sí? Por el efecto que pudiera tener, ¿sí? ¿Pueden tomar café? Sí, sí pueden tomar café. También pueden encontrar en la lactancia, si quieren, 2 tazas de café, no tienen ningún problema con la madre, ¿no? En algunos, aquí más bien habría que vigilar al lactante, ¿no? Y decimos, oiga, señora, ya lleva 4 tazas y le parece que el bebé está muy irritable, vamos a bajarle, vemos qué pasa, ¿no? Sí, el alcohol, ¿qué cantidad de alcohol es buena para beber? No, pues la verdad es que ninguna, ¿no? O sea, no se recomienda que nosotros tomáramos alcohol, lo tomamos, ¿no? Si la madre tiene o quiere hacer un brindis o tomarse una copa o una medida de la vida alcohólica de su preferencia, entonces la recomendación es que si se va a hacer, se alimente primero el bebé y ya una vez que acaba de despegarse el pecho, tome su bebida alcohólica, ¿sí? Y espere 2 a 3 horas para que ya haya habido cierta eliminación, ¿sí? Del alcohol antes de darle el pecho. ¿Sale? ¿Sí? Aquí importantísimo, una recomendación importantísima, pues, mantener el descanso, ¿no? Y esto la recomendación, pues, más bien va para el entorno de la madre que pues sigue siendo demandante de estos roles de género, de que la madre tiene que seguirse encargando de que la casa esté bonita para las visitas, ¿sí? Cuando debería de descansar, ¿sí? Y la más importante, pues, la del dolor, ¿sí? O sea, decirle a la madre, señora, si le duele, hay
debe haber algo en lo que podamos ayudar. Y a lo mejor no yo, a lo mejor un especialista en lactancia, más bien. Bueno, ¿qué cosas sí le tenemos que decir nosotros? Es, pues, ¿cuándo vamos a llevar el control, ¿sí?, del peso, ¿no? O sea, un bebé que acaba de nacer y lo damos de alta y lo vamos a citar en un mes, no es adecuado, ¿sí? En la mayoría de los casos no pasa nada, pero si ya dijimos que en esta pérdida de peso vamos a tener un momento de nadir, que vamos a llegar a un peso mínimo, y vamos a tener un límite de días para recuperar ese peso, pues es ahí cuando se tienen que dar estas valoraciones. Entonces, el bebé se pesa y se revisa, ¿sí? Al momento de nacer, por supuesto, ¿sí? Después, en algún momento entre el tercer y quinto día, tendría que ser su primer consulta, ya fuera del lugar donde nació, ¿sí? Para vigilar el descenso de peso, hasta cuánto llegó ese descenso de peso. Y después, cuando lo volvemos a citar, pues entre el día 10 y 14, ¿sí? Que es cuando ya lo tiene que recuperar. Entonces, al nacer, a los 3 días, a los 14 días, al mes, después del mes, a los 2 meses, después de los 2 meses, decía la norma oficial mexicana, después de los 2 meses, ¿sí? Se iban espaciando las consultas. Anteriormente era al nacer, a los 7, a los 15, a los 30 días, a los 2, 4, 6 meses, después cada 3 meses hasta los 2 años, después cada 6 meses hasta los 5 años y después de los 5 años, una vez al año, ¿no? Así decía la norma oficial mexicana, ya hay algunas otras recomendaciones internacionales un poco más estrechas, pero en este primer mes hay que verlo en el momento de mayor pérdida de peso, entre el día 3 y el 15, y la mayoría recuperan el peso al día 10, a más tardar al día 14. Tienen que haber recuperado el peso de nacimiento. Bueno, entonces, ahora, ¿cuáles son las indicaciones para suplementar, no? Entonces, razones médicas, no razones sociales, que también son válidas, ¿sí? Son válidas también las razones sociales, las razones personales, ¿sí? Una madre que escoja alimentar con fórmula es totalmente respetable, ¿sí? Pero nos tiene que constar que es una decisión libre. Y no existe una decisión libre si no es informada, ¿sale? Entonces, la madre tiene que saber del riesgo del uso de fórmula, y si acepta ese riesgo y decide, sí es una decisión libre. ¿Sí? No podemos decir, es que yo decido libremente. Sí, señora, pero usted no sabe, nadie le dijo que era peligroso para usted y para su bebé, ¿verdad? ¿Usted sí sabía que tiene mayor riesgo de cáncer? Ah, no sabía. Entonces no es una decisión libre, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿quiénes? Ya dijimos, los niños con galactosemia clásica, ¿sí? Eso sí, tienen que ser alimentados con esta fórmula, ¿sí? Modificada en aminoácidos, ¿sí? Otros errores innatos del metabolismo pudieran tener una alimentación mixta, ¿sí? Llevando un control sérico, ¿sí? de estos aminoácidos, lo cual en la práctica pues no lo vemos y terminan siendo alimentados con sus fórmulas, y qué bueno que existen estas fórmulas, pero pues podrían recibir la lactancia materna siempre y cuando hubiera un control estrecho, que es difícil, ¿no? Pero contraindicaciones reales pues serían la galactosemia y la intolerancia congénita a la lactosa, que dijimos que es rarísima, ¿no? Ahí sí, pero tiene que ser una intolerancia real, ¿sí? Al 100%, que ya dijimos que los niños son los que se mueren de diarrea rapidísimo, ¿no? Es muy difícil agarrar a uno. Podrían requerir suplemento por un periodo limitado, además de la leche materna, ¿sí? Aquellos niños de muy bajo peso al nacer, los niños de menos de 1.500 gramos, ¿sí? Pues incluso fortificar la leche materna con los fortificadores que existen, o suplementar con algo más. Los bebés de menos de 32 semanas de gestación, aquellos que ya tuvieron hipoglicemia o riesgo de hipoglicemia, pues por supuesto, qué bueno que existe la fórmula para dársela. Pero pues no solamente es fórmula, también se puede suplementar con leche humana, ¿sí? Entonces, donde se están generando bancos de leche, pues es la mejor opción. Cuando se tiene que suplementar, no alcanza la leche materna, no hay, o tenemos algún riesgo, o la madre por algún motivo no puede, pero hay leche humana, pues leche humana, 1000 veces mejor, ¿no? ¿Sí? Y si no, fórmula, y qué bueno que existe cuando está bien indicada. Ya habíamos platicado de esto, afecciones maternas, ¿no? Entonces el virus de linfoma asociado a células T tipo 1 y tipo 2, ¿sí? La quimioterapia, ¿sí? Es una contraindicación para la lactancia. La radioterapia interna, estamos hablando de estas semillas de braquiterapia, ¿sí? Que van a estar liberando radiación constantemente. No así la radioterapia externa, esa no es una contraindicación para la lactancia materna, ¿sí? Las madres con VIH, con infección por VIH-Sida, ¿sí? Decíamos, la recomendación es que se alimenten con un sucedáneo de leche materna o con leche humana de una madre sana, ¿sí? Pero solamente
y atención aquí, solamente si esa alimentación va a ser una alimentación aceptable, factible, asequible, sostenible y segura. ¿Qué quiere decir esto? ¿Sí? No podemos suplementar con fórmula a un hijo de una madre con VIH si esa alimentación uno, que sea una fórmula adecuada, ¿no? Que cumpla con los requerimientos nutricionales. A eso nos referimos cuando estamos hablando de que sea aceptable, ¿sí? Factible, ¿sí? Es que sea fácil de hacer, o sea, que puede ser o que puede ser hecha esa alimentación o que sea fácil de hacer. Entonces, y hay muchos estudios que hicieron en Kenia, en Sudáfrica, acerca de la transmisión del VIH por la lactancia, y decían, es que se le da fórmula a esta familia, ¿sí? Pero el agua con la que van a preparar la fórmula, pues no es la más adecuada. Entonces tienen que moverse para conseguir la leña o el combustible para hervir el agua, para hacer la fórmula. No, o sea, en la práctica no se puede llevar a cabo y es de más riesgo. O sea, hay mayor riesgo de que ese niño, ¿sí?, muera de una infección que por la transmisión del virus, ¿sí? Entonces, a eso se refiere con que sea factible, ¿sí? ¿A qué se refiere con que sea asequible? No, entonces esto es que se pueda conseguir o adquirir, que tiene un precio adecuado o moderado, ¿sí? Y que lo pueda hacer durante un tiempo, o sea, que sea sostenible, ¿sí? O sea, que sea compatible con los recursos de la familia, de la región o de la sociedad que vaya a suplementar a ese bebé, ¿no? Entonces, si se le da fórmula a ese bebé que dijimos que tiene que ser alimentado con leche humana, ¿sí? Mínimo hasta los 2 años de edad, o que dijeran, bueno, hasta el año le vamos a dar el suplemento de fórmula, tiene que estar garantizado, pero si se lo dan 6 meses, ¿sí? Y después de los 6 meses ya no tiene la fórmula, que le va a dar, esa madre ya perdió la lactancia. Entonces le van a empezar a dar de comer otras cosas, ¿sí? Y ese niño va a morir. Entonces, si se va a suplementar, tiene que ser de forma sostenible, ¿sí? Y segura, ¿no? O sea, tiene que ser con agua y con todos los artículos para la producción para la elaboración de la fórmula que disminuyan el riesgo de infección. Entonces, si se cumplen con todas esas características, entonces sí, darle fórmula al bebé de la madre infectada con VIH. ¿Sale? Y que digo, esta recomendación sería probable que cambiara por este concepto que tenemos y ya cada vez más demostrado, que el virus indetectable es un virus intransmisible, ¿no? Entonces, esto probablemente cambie la recomendación, no lo sabemos y no lo podemos nosotros asegurar ni recomendar por el momento. ¿Sale? Hay enfermedades que pueden evitar la lactancia temporalmente, sí, enfermedades graves, sí, pues la madre que está en terapia intensiva con choque séptico, pues seguro se le complica un poquito, ¿no? Dar el pecho al bebé, ¿no? Sí, el virus de la varicela, herpes, sí, lesiones de estos virus en el pezón, ¿sí? Entonces sí contraindican que coma de ese pecho el bebé, ¿no? Pero por la transmisión del virus, por el contacto, ¿sí? Entonces, pero no contraindicaría si estuviera en otra parte del cuerpo, ¿sí? Medicamentos ya platicamos, la radioterapia también, ¿sí? De la tuberculosis también ya la comentamos ampliamente. Y ya, último mensaje, disculpen ya la tardanza de la plática por las cuestiones técnicas. Queridos compañeros, en el momento en que decidamos suplementar, ¿sí? Y ya olvidémonos de que si está bien indicado o no está bien indicado, si cumple criterios o no, pero por favor, evitemos el biberón, ¿sí? El hecho de suplementar con un biberón mete en problemas a ese bebé y a la mamá. De verdad, sí existe, ¿sí?, el síndrome de confusión, ¿sí? Y son niños que si los acostumbramos a comer con el biberón, después van a lastimar a la madre al momento de comer, no van a comer adecuadamente al pecho, muchos de ellos, algún suertudo, por supuesto que sí, pero lo ideal es que se va a suplementar, se le debe comer o con vasito, ¿sí?, o con una jeringa con una sonda corta adosada al dedo para obligar al bebé a abrir la boca, mantener la apertura adecuada, ¿sí? Y que no coma nada con la puntita, o con un relactador, ¿sí? Entonces, estas serían las opciones, ¿sí? O con cuchara también, ¿no? No aparece aquí. Son las opciones para suplementar, si se le va a dar leche humana de donadora o se le va a dar fórmula, ¿sí? Entonces, sobre todo los primeros 15 a 30 días, ¿sí?, es cuando podemos causar un problema de disfunción oral motora, ¿sí?, de síndrome de confusión. Entonces, evitemos ya, sí,
Si quieres darle fórmula los primeros días porque te obligan y así es, bueno, órale, pero no le des biberón, ¿vale? Bueno, pues hasta ahí la información de la plática. Aprovecho la palestra para hacer este comercial de nuevo, ¿no? Estoy en este momento aquí presente también de las credenciales que pudiera tener. Mi mayor orgullo profesional en este momento es ser parte del Colegio de Pediatría de San Cristóbal de las Casas. Vamos ya rumbo a nuestro segundo congreso, el día 8 y 9 de noviembre, en nuestro pueblo mágico, que si no lo conocen, pues es una excelente oportunidad turística y académica. ¿Sí? Van a estar presentes en nuestro congreso varias personalidades y celebridades del Foro de Pediatras de Iberoamérica y más allá. Entonces, de verdad es un gusto, sería un gusto tenerlos por acá. Para más información de nuestro próximo congreso, búsquenos en nuestra página de Facebook, Colegio de Pediatría de San Cristóbal de las Casas, Dr. José Felipe Flores, y ahí va a estar apareciendo próximamente ya el programa confirmado y toda la información, ¿sale? Bueno, entonces dejamos esta imagen del congreso. Voy a intentar cambiar de pantalla, a ver si nos conecta de nuevo para las preguntas. 1, 2, 3. Y me parece que sigo conectado. ¿Sí? ¿No? Ajá. Ok. Entonces, no sé si hay alguna pregunta. Yo estoy viendo aquí ahora sí estoy en la caja de diálogo. Veo 35 personas, la doctora Citlali, el doctor Pinacho, buenas noches. Sí, Adriana Galante, Eva Mendoza. Sí, David Barreto. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, querido David? No sé si sigue ahí. Dice, me han tocado mamás con unas dietas tan rigurosas que terminan afectando su salud. Sí, entonces es cierto, David, o sea, hay veces que llega la madre, ya cuando eres el pediatra de segunda, tercera opción, y ya llega la madre, o sea que ahí se puede decir, la madre está ya desnutrida por unas restricciones que ni al caso, ¿no? La doctora Olga García, o la doctora Olga, la doctora Olga fue mi R3 de las buenas, ¿no? La doctora Sosa, cardióloga pediatra de Sonora, no sé, también mi R3, la doctora Sosa, o la otra, Mariana Colmenares, ¿cómo estás? Qué gusto que estés aquí. Víctor, mi hermano, Víctor Antonio Morroy Colín, que va a estar también con nosotros en el Congreso, es uno de nuestros ponentes, y ya tenemos tu patrocinador, Víctor. Sí, doctor David, sí, Ana Charfén, IBCLC, bienvenida. Ok, sí, aquí, bueno, todos los comentarios, sí, lo que está comentando David de la lactancia prolongada, pues que no existe, es un término que ni al caso, sí, el doctor Corso, Juan Corso, ¿cómo estás? Saludos. Ok, bueno, vamos a ver, ¿alguna pregunta? Puro crack por acá, dice David. Bueno, entonces, no sé si hay algún comentario, alguna precisión, si alguien me quiere jalar las orejas, la doctora Mariana Colmenares, IBCLC, seguramente pues podría ampliar mucho más la información que ponemos aquí. Puro crack, dice David. Entonces, por favor, si me pueden compartir algún comentario o pregunta. Sí, una frase célebre, dicen, ¿os entendió todo o no se entendió nada? Ok. Ana Charfén, ¿algún comentario, Ana? ¿Alguna precisión? Sí, aquí, básicamente, de lo que queríamos hablar es, nosotros no podemos sustituir la atención de un consultor certificado de lactancia materna, pero sí podemos identificar y debemos identificar cuándo tenemos que referir con el especialista, ¿no? Entonces decimos, este niño, o sea, no, y no toqué otras cosas, ¿no? O sea, vamos a hablar de un frenillo corto, pues, ni siquiera sabemos verlo, ¿no? O sea, qué tipos de frenillos hay, si son flexibles, si no, si se le tiene que cortar a todos o no. Entonces, eso es un buen motivo de referencia, ¿no? El doctor Iván Alcántara, gracias. Héctor Castro, seguimos viendo en consulta colegas que por rutina retiran a la mamá del alojamiento conjunto, inician fórmulas, tristemente, sí. Verónica Luna, gracias, Verónica. Doctora Citlali, también coincidimos en la residencia un momentito, hacer énfasis en
esto de hacer lo posible porque decidan postergar nuestra información. Sí, el doctor Citlali, el proyecto de norma oficial mexicana, que todavía no se promulga, pero este proyecto tiene el consentimiento informado. O sea, si se le va a dar fórmula, tiene que en este proyecto de norma, tiene que firmar de que conoce los riesgos de la lactancia materna. Doctora Rossi, gracias por sus palabras. Una duda, si la mamá quiere lactancia en tándem y la recién nacida tiene capurro de 36 semanas, no hay o sea, no hay contraindicación para la lactancia en el de 36 semanas, tampoco para el tándem, ¿no? O sea, de hecho, la producción de leche es mejor, ¿sí? En la madre que está dando el tándem, ¿sí? Carlos Agustín, gracias. Ana, gracias de nuevo por tus puras porras, pero alguna precisión, las IBCLCs que están aquí, algún dato. Doctor Ricardo Ordorica, llega a las preguntas, también queda la plática grabada para el foro. Y no tengo posibilidad de ver más allá de algunos comentarios. Doctor Darinel, ¿estás por ahí? Y bueno, pues voy a dejar abierta la ventana. Me despido de todos modos. Dejo abierto un momento las preguntas porque me parece que llegan algunas retrasadas, pero sí me gustaría, gracias doctor Omar, gracias a ti por tu interés, por estar aquí. Y si no hay más, pues ahí la dejamos entonces. Queda la plática, también si quieren poner más comentarios ahí. Y si se puede ahorita o un poquito más adelante, en los comentarios podría poner alguna referencia si alguien la pide. Omar, Iván, ¿qué hay de las pezoneras? Bien, esa pregunta es buena. Iván, tienen indicaciones muy precisas las pezoneras, a veces por esta cuestión de querer arreglar las cosas con una intervención, podemos abusar de recursos que a la hora de la hora no ayuden tanto. ¿A qué me refiero? ¿Sí? La pezonera tendría una indicación precisa en el síndrome de confusión. ¿Sí? O sea, el bebé que ya no puede agarrar el pecho porque ya se acostumbró a mamar del plástico, es un buen motivo para poner una pezonera a la mamá. ¿Qué pasa con la pezonera? ¿Sí? Que disminuye la transferencia de leche, o sea, la succión no es directa, el estímulo no es directo y podría disminuir un poco la transferencia de la leche acá, ¿no? Entonces, no son tratamiento para las grietas, no son tratamiento para el dolor. ¿Por qué? Porque un bebé que no toma el biberón, estaba tomando puro pecho, tomaba del pezón de la madre, y le metes una pezonera, puede ser un síndrome de confusión, pero por la pezonera, porque se acostumbra a la punta de la pezonera, que es como la punta del biberón. Entonces, sí, a lo mejor sana la grieta después de un rato, pero el bebé corres el riesgo, no siempre, pero ya puede estar confundido y pellizcar peor a la mamá después, ¿sí? Entonces, la indicación sería esa. Y también, después, quitar la pezonera también es un cohete. Y ni tú ni yo, Doc, como pediatra, lo sabemos hacer, ¿no? Entonces, ¿yo qué hago? Se lo mando a la IBCLC que tengo de confianza y que vive conmigo, que es mi esposa, ¿no? Y ella es la que se va a encargar, ¿sí? De echarse la broncota del síndrome de confusión y que sí se puede, ¿no? O sea, quitar la pezonera, yo no sé cómo. El doctor Darinel Gómez, aquí en San Cristóbal, también, él es un experto en lactancia materna, ¿sí? Y él también puede dedicarse a eso. Yo no sé hacer eso. Yo lo que sé es identificar problemas y mandarlos, ¿no? Entonces, ¿qué hay de los pezoneras? No se recomiendan. ¿Están indicados o contraindicados? Creo que ya lo contesté la pregunta. Doctor Iván, no sé si te contesté bien. Ok, se nos espera. Gracias, Iván Manuel. Parece como que sí, ahí el emoji. Ok, a los que se están sumando a la plática, se queda grabada, por supuesto, para que la vean después. Bueno, pues, si no hay ningún otro comentario, pues, felicidades por el interés, por el tiempo invertido en ustedes y en sus pacientes en esta plática. Gracias al Foro de Pediatras, gracias, doctor Moisés Quiles, por el espacio, y a los moderadores que estuvieron presentes, David, Dainel, que son los moderadores que estuvieron. Y pues ojalá algunos, y ahí va el reto para ustedes, los que estuvieron aquí, pues sería fantástico que esta semana de lactancia, pues aunque sea 5 minutos, animémonos, ¿no? A compartir un poco de nuestra poquita o mucha experiencia, conocimiento con los compañeros acerca de la lactancia. Un abrazo, ya me despido, cuídense.